En tu nombre hay salvación. Amén. Aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Yo quiero empezar de este lado. Todos son bienvenidos, especialmente Alex, Diego, Lupita, los hermanos Tania, Alejandro. Gracias por venir. Susi, hermana Susi también. Nacho, wow, Nacho, gracias por venir, Nacho. Dios les bendiga. Los hermanos López también. Y por este lado, la tía Lucy, bienvenida. Doña Bodia, Michelle, sean bienvenidos a la casa del Señor. Dios les bendiga. Gracias por venir. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida, hermanos. Estamos ubicados en el 1251 California Avenue, en el Suite 700, en la ciudad de Pittsburgh. Los domingos a la 1:30 tenemos escuela dominical y el servicio general siempre es a las 2:30. Los martes hay oración de damas en línea a las 7 de la noche, dirigida por nuestra hermana Mari. Y los miércoles tenemos oración de varones también, lo cual está siendo de gran bendición también para los varones. Los sábados tenemos estudios. Estamos aprendiendo acerca de las grandes doctrinas de la Biblia por Access Pro. Muy interesante también. Los sábados lo hacemos en el hogar de nuestro hermano Oscar y nuestra hermana Marlene Berríos. Y también el último sábado de cada mes, como el día de ayer, estuvimos reunidos los varones en la casa de nuestro hermano Santiago y estuvimos un momento muy ameno también, nos gozamos anoche. Y también el último domingo, como en este caso, tenemos el convivio general, el cual va a ser también un día muy especial porque también tenemos día de bautismo. ¡Aleluya! Amén. Es un día de bautismo y también, pero también recordemos, hermanos, que antes de ser un día de bautismo es el día del Señor. Amén. Amén. Así que tengamos bien en mente eso. A través de las redes sociales pusimos la dirección de nuestros hermanos Galván. Si les gustaría anotarlo, se lo dicto. Está en el 3613 Meadowbrook Road en Antioch, California. 3613, pero de todas maneras se envió un flyer en las redes sociales y ahí aparece la dirección. Así de que no se preocupen si no tuvieron con qué anotarlo, pero ahí está. Amén. Y prepárense, hermanos, porque también estamos preparando presentación de bebés. Han nacido pequeñitos y van a ser presentados muy pronto. Así de que pendientes a eso también. Amén. Así de que nuestro hermano Santiago está alrededor recogiendo las ofrendas y siempre traemos un pensamiento acerca de las ofrendas. Y el pasaje que hemos escogido está en Hebreos 16:13, que dice así: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo ofrecía sacrificio de animales, pero ahora en Cristo Dios se agrada de sacrificios espirituales haciendo el bien. Compartir, ayudar y dar generosamente. Hermanos, nuestras ofrendas no son simplemente dinero siendo depositados en una canasta. Es una expresión visible de gratitud a Dios. Este pasaje en Hebreos nos recuerda que Dios se agrada cuando nosotros compartimos y hacemos el bien. Cada ofrenda dada es dada con amor, con fe y gratitud. Se convierte en un sacrificio agradable delante de Dios. Amén. Nosotros no damos primero, sino que Él ya nos dio a Cristo Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y cuando compartimos generosamente, el corazón de nuestro Señor se alegra. Amén. Dios mira ese corazón que da generosamente. La ofrenda es parte de nuestra adoración, domingo a domingo. Compartir a Dios profundamente es lo que Dios mira en el corazón. Así es de que el creyente no da por obligación, sino como una respuesta al Evangelio que Cristo entregó se fue entregado hacia nosotros y ahora nosotros somos siendo generosamente respondiendo a dar algo de lo mucho que Él nos ha dado. Amén. Así es que la generosidad cristiana demuestra que el Evangelio realmente ha sido transformado en el corazón del cristiano. La ofrenda cristiana no es
un pago de obediencia, porque no lo es. No es ningún intento de ganar el favor de Dios tampoco. Más bien es una respuesta de gratitud. Es un acto de adoración y un fruto de la gracia que está en Cristo en nosotros. Amén. Así que los reformadores enseñaban, hermanos, de que nuestras ofrendas y nuestra generosidad son sacrificios espirituales agradables a Dios. No porque tengan mérito propio, sino porque nace de un corazón transformado a través del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Así es de que vamos a orar por las ofrendas y vamos a pedirle a Dios que las bendiga. Amén. Señor Padre, te damos gloria, te damos honra, agradecimiento, Señor, por esta bendición que tú nos has dado, Señor, de poder ofrendar. Mira cada corazón generoso, Señor, te pido que lo bendigas. Bendice al dador alegre, Señor. Te pido que bendiga su vida, bendice sus trabajos, bendice su salud, Señor. Llévalo, tráelo con bien cada vez que salga de su casa, Señor, que tu protección esté siempre sobre él. Bendice, Señor, este momento, bendice este servicio, Señor, bendice las ofrendas, en el nombre de Jesús. Oramos, amén. Amén. Pues sin más preámbulos, hermanos, vamos a ver un tema bastante relacionado al bautismo, que se llama el significado espiritual del bautismo. Y no me cansaré de decirlo que cada vez que vamos a la escuela dominical, el maestro sin saber toca ese tema. Siempre. Y ahora estábamos hablando del bautismo que es superficial y el bautismo interno. Interesante. Dice Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia con corazones agradecidos por tu infinita gracia y tu misericordia. Gracias porque tú has dado a tu iglesia el Evangelio glorioso de Jesucristo, por medio del cual pecadores pueden ser perdonados, transformados y hechos nuevas criaturas. Señor, mientras abrimos tu palabra en esta epístola de Romanos, en el capítulo 6, te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender la profundidad de nuestra unión con Cristo, que es en su muerte, que es en su sepultura y en su resurrección. Ayúdanos a entender, Señor, que el bautismo no es solamente una ceremonia externa, sino una proclamación visible de una obra espiritual que tú has hecho en el corazón del creyente. Te rogamos especialmente por cada persona que el día de hoy va a dar este paso de obediencia, que pueda recordar siempre que ha sido llamado no solamente a profesar a Cristo como su Salvador, sino a vivir para Él con todo su corazón. Guárdalos del pecado, fortalécelos en las pruebas, hazlos perseverar en la fe, que su vida refleje verdaderamente esa vida nueva en la que habla de tu palabra. Y también te pedimos, Señor, por toda tu iglesia. Despierta nuestro amor por la santidad. Renueva nuestro compromiso contigo, Señor. Y recuérdanos que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Que estos versos no solo sean información, Señor, para nuestra mente, sino transformando nuestras vidas. Y que podamos recordar que el poder del Evangelio que sigue salvando, restaurando y transformando pecadores para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice pues este momento, bendice tu palabra, bendice tu servicio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermano? Amén, amén. En la epístola de los Romanos, en el capítulo 6, hermanos, marca un cambio importante en la iglesia, porque en los primeros 5 capítulos el apóstol ha explicado una doctrina de la justificación por la fe.
Él explica que somos salvos por gracia. Él explica que no es solo por obras, sino que es solamente por el medio de Jesucristo. Pero entonces surge una pregunta bastante peligrosa. Si la gracia de Dios es tan abundante, entonces ¿podemos vivir en pecado? Pero aquí Pablo responde mostrando que el creyente verdadero ha sido unido espiritualmente con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. El bautismo es precisamente la señal visible de esa unión espiritual con Él. Los reformadores enfatizaban mucho este pasaje porque enseña la verdadera conversión del creyente, la verdadera santificación del creyente y el significado bíblico del bautismo. En Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? Dice el primer verso, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya en su contexto, en Romanos 5:20, Pablo ya había dicho que la ley se introdujo para que el pecado abundase como pecado que abundó sobre su gracia. Dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí existe una confusión. Algunos malinterpretaron este pensamiento. Entonces, mientras más peque, más gracia tenemos. Según algunos entendieron este pasaje. Pero este pensamiento, hermano, revela un corazón que todavía no entiende el Evangelio. La gracia de Dios nunca fue diseñada para alimentar el pecado, sino que fue dada para liberarnos del pecado. No puede separar a Cristo a quienes justifica, a aquellos que quienes Él santifica. No podemos separar eso. Dios no solamente declara justo al creyente, sino que también comienza a transformarlo. Dice el pasaje, ¿perseveraremos en el pecado? La palabra aquí, perseverar, implica que vamos a permanecer en el pecado. ¿Vamos a continuar en el pecado? ¿Viviremos habitualmente en el pecado? O sea, eso es lo que se hace esta pregunta. Pero aquí Pablo no está hablando aquí de caídas ocasionales, no, está hablando de una vida entregada al pecado sin arrepentimiento. En la epístola de Juan 3:9 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esto significa perfección absoluta, significa que el creyente ya no puede vivir cómodo en el pecado. Ahora, hoy muchas personas profesan ser cristianos, pero dicen, es que Dios me entiende. Nadie es perfecto. Y por último, algunos de los que conocen la gracia dicen, la gracia me cubre. Esos son algunos de las respuestas que ellos se dan. Mientras continúan viviendo sin arrepentimiento, continúan viviendo sin obediencia, sin deseo de santidad. La gracia verdadera, hermanos, produce un nuevo corazón. La fe salvadora nunca permanece sola, siempre produce obediencia. Amén. La gracia verdadera nunca produce una vida cómoda en el pecado. Nunca. El creyente genuino no ama el pecado como lo amaba antes, porque ha sido unido con Cristo. El creyente murió al pecado en Cristo. No significa perfección sin pecado, sino que el pecado va a ser una batalla constante con él, porque el pecado ya no va a poder gobernar su vida. Ahora, el bautismo claramente simboliza esa unión con Cristo. La salvación produce esa transformación. Una fe que no transforma la conducta es una fe cuestionable. Nos preguntamos, ¿qué pasó ahí? La gracia no solamente perdona, sino que la gracia transforma. El Evangelio no solo libra de la culpa del pecado, sino que también del dominio del pecado. El Evangelio no solamente cambia nuestro destino, nuestro eterno destino, sino que también cambia nuestra manera de vivir hoy
mañana y todos los días venideros. La santidad no es una causa de la salvación, pero sí es una evidencia de su salvación. Amén. En Romanos 6:2 dice claramente, Pablo contesta esta pregunta y dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Esta expresión, hermano, de ninguna manera, es una expresión griega que extremadamente bastante fuerte. Pablo responde casi con indignación santa que dice, jamás de los jamases. No puede ser así, no debe ser así, es imposible. ¿Por qué? Porque el creyente ya no es la misma persona espiritual, es una persona diferente. Dice que hemos muerto al pecado. Aquí vemos que tenemos que entender correctamente lo que Pablo quiere decir. No significa que el creyente ya no va a tener o no va a tener tentaciones o no va a sentir tentaciones. O que ya no lucha con el pecado, no. La Biblia enseña claramente que todavía existen batallas espirituales. Porque el deseo de la carne se contradice al espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu, hermanos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el pecado ya no reina como antes. Ya no somos esclavos del pecado. Nuestra relación con el pecado cambió radicalmente. Antes amábamos al pecado. Hasta defendíamos el pecado. Vivíamos en el pecado. Fíjate que el fulano de tal anda con otra mujer. Pero tiene razón de hacerlo, porque ella lo engañó primero. O sea, justifican todo. Ahora el creyente lucha contra el pecado. Hermanos, el cristiano no es sin pecado, pero sí está en guerra contra el pecado, constantemente. La razón por la cual hemos muerto al pecado es porque estamos unidos a Cristo. Cuando Cristo murió, el poder condenatorio del pecado fue quebrantado. Ya el creyente ya no participa en ese tipo de vida antigua que tenía. En Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claramente este pasaje dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3:3. Hemos muerto y nuestra vida está escondida bajo sus alas. Una persona puede decir, yo soy cristiano, pero si vive constantemente amando el pecado, rechazando obediencia, despreciando la santidad, entonces debe examinarse sinceramente. La verdadera convicción produce un cambio, no perfección, pero sí una nueva dirección. Este versículo, hermano, ha sido pero muy importante para los reformadores porque enfatiza que la gracia de Dios no conduce a un libertinaje de ninguna manera, sino a una vida transformada. Pablo rechaza con fuerza de que la gracia motive al creyente a seguir pecando. Cuando Pablo dice hemos muerto al pecado, no significa perfección sin pecado, sino que el dominio del pecado fue quebrantado. Nosotros como creyentes todavía luchamos con ese tipo de vida. Pero eso sí, ya no somos esclavos del pecado. La unión con Cristo produce necesariamente esa vida nueva que tenemos en Él. No puede ser que alguien unido a Cristo continúe viviendo cómodamente en el pecado. No puede ser eso.
La gracia no solo perdona, también transforma, hermanos. El creyente, al ser unido a Cristo, muere al viejo hombre, muere a su vieja vida de vivir. Vivimos constantemente peleando esa batalla. El viejo hombre debe ser ahogado diariamente. Tenemos que ponerle las manos en el pescuezo y ahogarlo. La verdadera fe, hermanos, siempre produce arrepentimiento y cambio. En Romanos 6:2, que acabamos de leer, es como una evidencia de que la salvación verdadera nunca deja al creyente igual. Nunca. Morir al pecado, hermanos, es algo definitivo que ocurrió por nuestra unión con Cristo. No es simplemente dejar ciertos pecados. Es un cambio de reino y de identidad. El pecado ya no reina como antes. Pablo no está hablando primero de experiencias emocionales, sino de una realidad espiritual objetiva. Claramente este versículo destruye la acusación de que la doctrina de la gracia produce libertinaje. La gracia verdadera cambia el corazón. Una persona regenerada no puede amar al pecado como antes. El creyente cae en el pecado, pero no puede permanecer tranquilo en él. Y nada menos anoche estábamos hablando con los hermanos de este tipo de pecado. Que no podemos evitar, hermanos, que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga nido en nuestra cabeza. Pablo responde con una expresión bastante fuerte y clara aquí que le dice, de ninguna manera, no puede ser así. Claramente este versículo dice que el Evangelio no solamente cambia el destino eterno del hombre, sino también su relación con el pecado. Cambia totalmente. El creyente tiene una nueva naturaleza. Ya no puede practicar el pecado como estilo de vida. El bautismo simboliza esa muerte y resurrección espiritual. Amén. Ya no podemos vivir como antes, como dice un pastor muy conocido, el que no tranza no avanza. Ya no podemos seguir viviendo así, hermano. Claramente la idea central de este versículo quiere decir que la salvación por la gracia no produce una vida al pecado de libertinaje, sino una vida nueva en Cristo Jesús. Como creyentes, entendemos que no podemos alcanzar una perfección inmediata, de ninguna manera también no podemos, pero sí se puede y podemos guiarnos por ese camino, por esa buena dirección de lo cual nos lleva. Tenemos nuevos deseos, nuevas visiones, una nueva relación con Cristo y un rechazo rotundamente al pecado. Antes amábamos al pecado, pero ahora es una lucha constante. Luchamos contra él. La gracia que perdona también nos ayuda, esa misma gracia, a vivir en contra de ese pecado. Ahora bien, el cristiano, hermano, no es alguien que nunca peca, sino alguien que ya no puede vivir cómodo en el pecado. Eso es lo que se trata. En el versículo 3, Romanos 6, dice, y este es el corazón de este versículo, de este pasaje. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir, cuando dice, ¿o no sabéis?, Pablo asume que esto debería ser un entendimiento para todos los creyentes. Perdón. El bautismo era algo central en la vida de la iglesia primitiva, hermano. No era una tradición vacía, no era algo ritual social, ni un simple requisito religioso, no. Era una proclamación pública del Evangelio. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Aquí Pablo no está enseñando regeneración automática por agua. Los reformadores fueron muy cuidadosos con esto. El agua no lava el alma.
Cristo es el que lava el alma. El bautismo representa una realidad espiritual más profunda, hermano. Es esa unión con Cristo, es una identificación con Cristo y es una pertenencia a Cristo. Usted ya le pertenece a Él. El creyente está mostrando públicamente que mi vida ahora está siendo unida a Él. El significado del bautismo, hermano, simboliza varias verdades gloriosas. No porque el agua literalmente nos limpie o porque tenga cloro, no, hermano, sino que porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Aleluya. En primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. O sea que aquí claramente está diciendo que no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero no está enseñando regeneración automática por medio del agua. Él dice que el bautismo es una señal externa, representa una limpieza espiritual y apunta hacia Cristo. Cuando Pedro dice que el bautismo ahora no nos salva, Pedro aclama que no salva el agua, que la está diciendo claramente, sino aquello que el bautismo representa, que es la muerte y resurrección en Cristo Jesús. Por eso Pedro añade en este pasaje, no quitando las inmundicias de la carne. Pedro está rechazando cualquier idea supersticiosa sobre el agua bautismal, para que puedan tener un mejor entendimiento que el agua sí limpia nuestra ropa cuando la atamos a la lavadora, pero no limpia nuestra conciencia, hermano. Amén. O sea que la unión con Cristo, que el creyente está unido con Él, está unido en su muerte, está unido en su sepultura y una vez más en su resurrección. En el tiempo de Pablo, hermano, bautizarse tenía un costo bastante enorme. Muchos eran rechazados por sus familias. Yo espero que eso no sea el caso aquí. Muchos eran perseguidos y muchos eran expulsados de sus sinagogas. El bautismo era una confesión pública donde decían, en ese momento estaban identificando y decían, Jesucristo es mi Señor. Cristo murió cargando nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra condenación. Y espiritualmente el creyente participa de esa muerte. En 2 Corintios capítulo 5, versos 14, dice que porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron, sepultados con Él en el bautismo. El bautismo, hermano, simboliza una vez más su muerte, sepultura, resurrección. Cuando Pablo habla de ser sepultados con Cristo, está mostrando que la conversión verdadera implica una ruptura radical con la vieja vida. El cristiano no solo recibe perdón, sino que también recibe una nueva identidad en Cristo Jesús. El creyente ya no pertenece al viejo reino del pecado, sino al reino de Cristo. El bautismo, hermano, representa visualmente una unión del creyente con Cristo Jesús. Cuando alguien desciende a las aguas, simboliza que la sepultura del viejo hombre está quedando debajo de esa agua. Y cuando sale del agua a la superficie, simboliza que está naciendo de nuevo a una nueva vida. No es un acto físico que salva, no, sino la fe en el poder de Cristo Jesús. Pablo conecta directamente el bautismo con la fe y la obra divina de la resurrección espiritual. Este versículo, hermano, muestra que el bautismo es una proclamación claramente del Evangelio. El creyente muere a su antigua vida, es identificado con Cristo Jesús y ahora vive para Dios.
El bautismo no es un simple acto ritual que se hace. Es un símbolo poderoso de transformación en unión con Cristo Jesús. El bautismo simboliza esa unión con nuestro Señor. Representa la muerte del viejo hombre, representa una nueva vida en Cristo, y la salvación viene por fe y el poder de Dios, no por esa agua misma. O sea que cuando Cristo murió, el creyente murió con Él. Y cuando Cristo resucitó, el creyente recibió una nueva vida. Claramente el bautismo representa una tumba para el viejo hombre. Y representa el comienzo de un nuevo nacimiento, que es en Cristo Jesús. Una vez más, hermanos, el bautismo no es un acto mágico. No es una tradición familiar. No es ninguna ceremonia vacía. Es una proclamación visible donde decimos, he muerto al viejo hombre y ahora vivo para Dios. Por eso, hermanos, que el bautismo debe tomarse seriamente. Rápidamente, hermanos, ya en el último versículo, Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí donde dice sepultados juntamente con Él, una vez más la sepultura confirma que hubo una muerte real. Pablo usa esta imagen para mostrar que el creyente ya no pertenece a su vida vieja. El viejo hombre está siendo muerto, está dejando su nueva manera de vivir, está siendo sepultado. Ya todo eso quedó atrás. El bautismo representa visualmente esa verdad espiritual. Muchos reformadores veían la inmersión del agua muy hermosa, algo muy hermoso, porque bajar al agua estaban muriendo, estaban dejando ese viejo hombre, estaban dejando esa manera de vivir, estaban dejando esos malos hábitos, esa manera de hablar. Y cuando están saliendo, están respirando un nuevo aire, una nueva manera de vivir, una nueva manera de ser un hijo de Dios. Dice el verso, ¿a fin de qué? Aquí Pablo muestra el propósito. Cristo no solamente murió para perdonarnos, murió para transformarnos. Ahora dice el verso, como Cristo resucitó de los muertos, o sea que quiere decir que la resurrección es el centro del cristianismo. Es la victoria del recién nacido al pecado. Es la victoria sobre Satanás. Es la victoria sobre la muerte. Ya usted ya no le pertenece al enemigo, usted le pertenece a Cristo. El verso sigue diciendo, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está él resaltando la verdadera salvación. La vida no significa perfección inmediata, como lo decíamos anteriormente, sino que significa nuevos deseos, significa nueva dirección, nuevo enfoque, nuevas luchas y nuevo amor por Dios. Segunda de Corintios, una vez más quiero leerlo porque este versículo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Claramente nos está diciendo que si de modo estamos en Cristo, estamos siendo unas nuevas personas. Estar en Cristo, hermano, significa estar unido por la fe. El creyente recibe una nueva naturaleza. Ya no vive bajo el dominio del enemigo. Ya y comienza una vida renovada en el Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron. A veces ya ni nos acordamos. Yo a veces cuando miro atrás y quiero recordar cosas, a veces ya ni me acuerdo. Dios es tan bueno que ya no me ha dado, pero ni memoria de acordarme ya de todas esas cosas.
Claramente esto no significa que hemos alcanzado una perfección, sino que el antiguo estilo de vida comienza a desaparecer en nuestras mentes, en nuestros corazones. El creyente, hermano, es justificado por la fe, pero esa fe nunca permanece sola. Quien está en Cristo ya no puede seguir siendo el mismo. El Evangelio produce un cambio real. Aunque todavía existan luchas contra el pecado, este versículo es evidente de que la gracia verdadera transforma el corazón del creyente y produce frutos visibles que la gente hasta se pregunta de aquel hombre que miraban tirado en la calle, que miraban que en realidad ya no daban ni esperanza por aquella persona. Y verlo transformado, verlo cambiado, la gente hasta se pregunta, ¿qué habrá pasado con este hombre? Pero nosotros sabemos, hermanos, que estamos en Cristo, que Cristo es todopoderoso, es soberano para transformar corazones y transformar vida. Porque ya el hombre natural está muerto, espiritualmente está muerto, tiene una nueva mente, nuevos deseos, nuevas visiones hacia Dios. No simplemente mejorar moralmente, sino que recibir una nueva naturaleza espiritual. Dios cambia esa identidad del creyente. El convertido recibe una nueva relación con Dios y también una nueva relación con el pecado, porque hoy ya no es amigo ni compadre del pecado, es enemigo del pecado. Esta expresión, hermano, de nueva criatura significa una nueva creación espiritual. No es una forma externa, sino una transformación interna adentro de su ser. Los valores cambian, los deseos cambian, la dirección de la vida cambia. Ya tenemos nuevas prioridades. Aunque el creyente todavía batalla con el pecado, ya no vive igual como antes, pero lucha contra eso. Este versículo claramente, hermanos, es el resultado inevitable del nuevo nacimiento. Una conversión genuina produce esa transformación genuina. El Evangelio afecta todas las áreas de nuestra vida, para bien. La persona comienza a reflejar ese carácter de Cristo. La salvación no es solamente una decisión emocional, sino una obra sobrenatural en Dios que pone en el corazón de aquella persona. Efesios 4, 22 al 24 habla de que cuando a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojarse del viejo hombre. O sea que este versículo está diciendo dos palabras: despojémonos de ese viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre. La nueva vida y esa nueva manera de vivir, hermanos, debe reflejarse en el hogar, debe reflejarse en el lenguaje, debe reflejarse en la pureza, en las prioridades, el amor por la iglesia y en el deseo de obedecer. Y es precisamente lo que estamos estudiando en la clase dominical. Hermanos, una vez más, yo les invito a la 1:30 de la tarde. Esos estudios de escuela dominical nos están ayudando profundamente. Yo los animo a que no se lo pierdan. Están bien interesantes. Un corto comercial, me van a disculpar, hermano. Para concluir, hermano, este pasaje que nos hemos leído de Romanos 6, del 1 al 4, el verso 1 claramente nos enseña que la gracia no es la licencia para pecar. El verso 2 nos enseña que el creyente está unido con Cristo. El verso 3, el bautismo representa esa unión con Cristo. Y este verso 4 es la salvación, produce una vida transformada. Cada bautismo proclama públicamente que hemos muerto a Cristo, hemos sido sepultados y ahora vivimos para Él.
Hermanos, para las hermanas que el día de hoy van a ser bautizados, hoy ustedes van a estar declarando públicamente, como lo dije anteriormente, van a estar diciendo, Jesús es mi Señor. No están, hermanos, no se preocupen porque no están proclamando perfección, pero sí están proclamando pertenencia de Cristo Jesús. Ustedes le pertenecen a Cristo. Hermanos, recuerden que el verdadero cristiano no es tradición religiosa, es una vida transformada en el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente cambia nuestro destino, sino que transforma toda nuestra vida. Amén. Ahora, si ustedes me lo permiten, hermanos, y les gustaría estar de pie, vamos a orar para terminar. Y les voy a pedir que inclinen su rostro y oremos todos juntos. Padre amado, Padre de la gloria, Padre celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Padre, porque por medio de esta epístola a los Romanos en el capítulo 6, nos has recordado, Señor, la maravillosa verdad de que en Cristo hay perdón, hay transformación y vida nueva. Gracias porque el Evangelio no solamente cambia nuestro destino eterno, sino también nuestros corazones y nuestra manera de vivir. Gracias porque por medio de la muerte y resurrección de Cristo has dado esperanza a pecadores como nosotros. Señor, permite que esta palabra permanezca en nuestras vidas, que ninguno de nosotros tome tu gracia como excusa para vivir en el pecado, sino que podamos caminar cada día en obediencia, en santidad y amor por ti. Te pedimos en esta hora, Señor, especialmente por Lucy y por Tania, que hoy darán ese paso de obediencia al bautizarse. Llena sus corazones de paz, de gozo y de convicción espiritual. Recuérdales que este acto no se trata de una tradición humana, sino de una confesión pública de fe y de obediencia a Jesucristo. Ayúdanos a comprender la seriedad y la belleza de identificarnos con nuestro Señor, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender claramente, Señor, qué es la muerte, qué es la sepultura y lo que es la resurrección en Cristo Jesús. Fortalece, Señor, a nuestras hermanas a permanecer firmes en medio de las pruebas, en tentaciones difíciles de la vida, que puedan crecer en tu palabra, amar a tu iglesia y perseverar fielmente hasta el final. Y toda la congregación, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir como personas que verdaderamente, Señor, han sido transformadas por el Evangelio. Que nuestras vidas reflejen la realidad de esa vida nueva. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Prepara ahora, Señor, este día de bautismo para tu gloria. Que todo lo que hagamos exalte únicamente el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, que dio su vida en esa cruz de Calvario. Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos has alcanzado. Y oramos, Señor, por el resto de la familia, Señor. Oramos por nuestros hijos, Señor. Te pedimos que los alcances. No permitas, Padre, que el enemigo envanezca sus corazones, Señor, con cosas mundanas. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que seas tú, Señor, transformando corazones y la mente de nuestros hijos y de nuestros seres queridos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén.